Muy buenos días, mi nombre es Magdalena Fernández, yo soy la jefa de formación del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo SILED. Muy bienvenidos a Expo Impacto UDD hacia una educación escolar de futuro. Hoy día estamos conversando sobre cómo preparar a las instituciones educativas para liderar los procesos en camino a transformarse en colegios del futuro. Vamos a estar conversando principalmente de los liderazgos educativos y los desafíos en el contexto post-COVID. Hoy nos acompañan esta mañana Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del Centro de Innovación en el Liderazgo Educativo SILED, Michael Johanneck, Senior Fellow Graduate de la Graduate School of Education de la Universidad de Pensilvania, desde Filadelfia, Estados Unidos, y Bárbara Veil, directora ejecutiva de School of Tech. Esta mañana compartirán cada uno de ellos una presentación. Vamos a partir con las presentaciones de Soledad, luego con Bárbara Veil y posteriormente con Michael. Buenos días, Soledad, ¿cómo estás? Hola Magdalena, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes acá. Hola Bárbara, hola Mike, hola Andrew, un gusto estar con ustedes. Voy a compartir ahora una presentación. Ahí. Es perfecto. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Vamos a estar más o menos 10 minutos en cada presentación y luego vamos a abrir algunas preguntas. Así que, adelante, cuéntanos. Gracias, Magdalena. Bueno, como decías al principio, y como nos motivaba nuestro rector, la idea ahora, hoy, en esta mañana, es hablar del liderazgo educativo y cuáles son las oportunidades y los desafíos que esta pandemia nos presenta. Voy a hablar desde mi posición como directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo. Este es un centro que nació este año. Nos adjudicamos fondos del Ministerio de Educación para fortalecer las capacidades de los equipos directivos en establecimientos escolares a lo largo de todo el país. Nuestra visión como centro es desarrollar las capacidades de liderazgo directivo en el sistema escolar del país. Nuestro foco es la educación técnico-profesional. Queremos potenciar capacidades y procesos de enseñanza-aprendizaje de alta calidad en la sala de clase, de forma que todos los estudiantes tengan acceso a líderes educativos de excelencia. ¿Por qué nos enfocamos en la educación media técnico-profesional? Porque ha sido un sector tradicionalmente postergado de la política educacional, aun cuando tienen una gran cantidad de matrícula. La matrícula en la educación técnica representa cerca del 40% del total de estudiantes en tercero y cuarto año de todo el país. Y la mayoría de esos estudiantes tienen un alto índice de vulnerabilidad. Es decir, más del 60% son jóvenes de los primeros 2 quintiles. Además, la educación técnica tiene una amplia cobertura en el mundo rural. Perdón. Perdón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nosotros como centro tenemos 5 líneas de trabajo. La primera línea y el corazón de lo que hacemos es diseñar e implementar iniciativas de formación que fortalezcan las capacidades y las prácticas de liderazgo de los equipos directivos escolares y también los de nivel intermedio en establecimientos técnico-profesionales. Esta línea está a cargo de la Universidad del Desarrollo y la Universidad de Tarapacá, sus facultades de educación. Se me olvidó mencionar al inicio que este centro, nosotros como Universidad del Desarrollo somos una universidad patrocinante, pero estamos en alianza con la Universidad de Tarapacá, con INACAP, con el TEC de Monterrey y con la Fundación Chile Dual. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la primera línea y, como les decía, nuestra labor principal. ¿Ya? Después tenemos las 2 líneas que son de acompañamiento en terreno y que son de articulación con la educación superior
y de vinculación productiva y social. El objetivo de estas líneas es proveer acompañamiento en los mismos establecimientos educacionales a los equipos directivos, desarrollando las capacidades que potencian una articulación efectiva del establecimiento con la educación superior y también una vinculación efectiva con el sector productivo y el sector social, ¿ya? Estas líneas, la articulación con la educación superior está a cargo de INACAP y la vinculación con el sector productivo y social está a cargo de la Fundación Chile Dual. Después tenemos, y muy en línea también con las fortalezas y las características de la Universidad del Desarrollo, tenemos una línea que es de innovación en modelos de desarrollo de capacidades. Y aquí lo que nosotros queremos es desarrollar e implementar modelos innovadores de desarrollo de prácticas, tanto en instituciones formadoras como a nivel de sostenedores y establecimientos educativos. Y la institución encargada de esta línea es el TEC de Monterrey. Y por último tenemos una línea de políticas públicas y evaluación, porque lo que nosotros queremos hacer también en línea con las características y los valores de la universidad es tener un impacto, es impactar en la sociedad, aportar a las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos evaluar nuestro quehacer, queremos saber qué funciona y qué no funciona también en fortalecimiento de capacidades y de práctica, cómo funciona, o sea, qué es lo que tenemos que hacer para fortalecer esas prácticas, y además queremos contribuir a las políticas públicas en términos de liderazgo escolar y especialmente en el sector técnico profesional. ¿Cuál es el impacto que queremos tener al final? Queremos finalmente mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes técnicos profesionales del país, queremos potenciar sus trayectorias futuras, sus oportunidades y sus proyectos de vida, ¿ya? Ese es nuestro objetivo principal. Queremos también contribuir con evidencia a las políticas de educación técnico-profesional en Chile, queremos desarrollar investigación aplicada en educación técnico-profesional y queremos generar redes de colaboración técnico-profesionales entre los establecimientos, las instituciones de educación superior, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Nosotros somos un centro nuevo, en el sentido de que nos adjudicamos el centro a inicios de este año, y como ustedes comprenderán, la pandemia, la situación que estamos viviendo como país y a nivel mundial, ha de cierta manera atrasado nuestra implementación. Nos hemos estado preparando durante todo este año, y nosotros vamos a entrar a los establecimientos educacionales, a los liceos, el próximo ya ahora en enero y en marzo, ¿ya? Hemos estado conversando con el ministerio, conversando con distintos actores, con fundaciones, con grupos del sector gremial, y hemos levantado información en este tiempo, perfeccionado la formación que vamos a hacer, pero también levantado información respecto de cuáles son los desafíos, cuáles son los sueños, cuáles son las principales dificultades que han vivido los directivos los directores de establecimientos escolares durante este tiempo. Y para eso levantamos una encuesta. Fue una encuesta de directores de liceos técnicos profesionales a nivel nacional. Hicimos un cuestionario estructurado de 72 preguntas. Es un muestreo representativo de todos los directores, porque es un muestreo aleatorio simple. El tamaño base son los más de 900 directores que existen a nivel nacional en el sector técnico profesional. Esa fue la muestra. Nosotros finalmente contactamos a 200 directores del total de la población de directores en Chile. Aplicamos entrevistas telefónicas con operadoras en vivo y tuvimos un margen de error del 4,9 con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, es una encuesta que es efectivamente muy representativa de los directores técnicos profesionales que hay en Chile. Les hicimos una pregunta acerca de la percepción, acerca de las principales dificultades que ellos ven, que vieron durante la gestión directiva en el periodo de pandemia, ¿ya? Y aquí los elementos que ellos consideraron que percibieron como de mayor dificultad
durante esta época fue el primero y el más importante fue efectivamente el acceso a Internet de los estudiantes. Después, la dificultad para realizar las prácticas profesionales. También la inserción de los estudiantes en el ámbito laboral y el aprendizaje práctico a distancia. También fue relevado como una dificultad el impacto socioemocional de los estudiantes. Entonces, como ustedes pueden ver, hay mucho que tiene que ver. La educación técnica es una educación que tiene mucho que ver con la práctica. Entonces, hay una serie de desafíos que los directores identificaron con efectivamente que sus estudiantes tuvieran esa experiencia de práctica y que tuvieran, obviamente, un acceso adecuado a Internet, que es la forma en que los establecimientos inicialmente se trataron de comunicar con sus estudiantes y establecer ese contacto. Después hicimos una pregunta acerca de la percepción del impacto de la pandemia en los procesos escolares, cuáles consideraban en el fondo más positivos y cuáles negativos. Entonces, hay un impacto hay un impacto negativo de la pandemia, primero que nada, y en línea con lo que les mencionaba anteriormente, hay un impacto en el proceso de enseñanza de aprendizaje práctico, ¿ya? Y eso también tiene que ver con las características de cómo es las características de los establecimientos técnicos. Y de nuevo, también la vinculación con el mundo del trabajo, las prácticas profesionales, y también el proceso de enseñanza-aprendizaje teórico. Esos fueron aspectos catalogados como negativos por los directores, ¿ya? Preguntamos también respecto de la evaluación de las principales medidas y apoyos del Ministerio de Educación durante la pandemia. Y aquí hay una serie de iniciativas que promovió el Ministerio, como la suspensión del CIMSE, la suspensión del proceso de evaluación docente, la flexibilización de prácticas profesionales, la priorización curricular, el cierre de los establecimientos, la focalización de los recursos CEP, el portal educativo Aprendo en Línea, la disposición de insumos pedagógicos y el canal TV Educa. Esos fueron todas iniciativas que fueron catalogadas como positivas por los directores. La única iniciativa que no fue catalogada como con un impacto positivo fue el adelantamiento de las vacaciones de invierno. Después, respecto de la percepción acerca de los desafíos más importantes de gestión directiva después de la pandemia, los directivos identifican, bueno, hay todos hay una serie de acciones que ellos identifican como muy importantes, o sea, en el sentido de que, y aquí como que lo que rescatamos es que se presentan una serie de desafíos importantes para el periodo post pandemia, para todos los establecimientos escolares del país. Los directivos escolares en el sector técnico profesional, aquellos que consideraron como de más importantes, son primero mantener la motivación por terminar su carrera técnico profesional. Ya el ministerio nos ha adelantado, hay un alto riesgo de deserción escolar. Hay muchos alumnos que no lograron comunicarse nunca, que además vienen de contextos muy vulnerables y se teme una mayor deserción. Y en el sector técnico profesional eso también tiene un impacto en alumnos que no van a terminar su carrera técnico profesional, sus especialidades. Hay un desafío respecto a monitorear la trayectoria de los estudiantes, que el apoyo del sostenedor hacia el establecimiento también se identifica como un desafío. Y también generar innovaciones pedagógicas adecuadas para la educación técnico-profesional. Aquí en este panel vamos a hablar de qué significan esas innovaciones, el impacto en transformación digital que ha tenido esta pandemia. Y por último, algo que también se ha relevado de distintos actores educativos del Ministerio es
es la importancia y la relevancia de dar apoyo socioemocional a los estudiantes, a sus familias, en realidad a toda la comunidad escolar. Yo creo que ese también es un gran desafío en los tiempos que vienen. ¿Ya? Así que esa es la presentación de parte de nuestro centro. Muchas gracias, Soledad. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación de Bárbara. Bárbara Bale, directora ejecutiva de School of Tech. Bienvenida, muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, te damos la palabra entonces para que nos cuentes sobre tu presentación primero que todo y después abrimos la conversación. Buenísimo. Bueno, desde el equipo que lidero, School of Tech, quisimos traerles un poco cómo vemos en el fondo el gran desafío desde cada uno de los espacios, ¿cierto?, de quienes toman las decisiones de educación en nuestro país, podamos ir empujando distintas iniciativas que nos permitan transformar las posibilidades de nuestros niños y jóvenes y en el fondo subirse con mucha fuerza a esta tremenda revolución tecnológica que estamos viviendo. Voy a compartir mi pantalla, espero que... Ahí voy, no sé si tú me cuentas, Magdalena, si se ve bien. Sí, se ve súper bien. Excelente. Entonces, un poco esta gran pregunta, ¿cómo educamos nativos digitales? Es además un concepto bien discutido, ¿cierto? Hay algunos que dicen no existe el nativo digital, otros dicen sí existe el nativo digital, pero más allá de cómo definamos, ¿cierto?, esa característica tan nueva y distinta que tienen los niños y jóvenes hoy, no hay duda de que van a enfrentar un futuro tremendamente transformado por la tecnología, van a enfrentar desafíos laborales que nosotros ni siquiera conocemos y por lo tanto cada uno de los países del mundo, ¿cierto?, tiene una carga gigante de decir, bueno, ¿cómo tomamos decisiones correctas para prepararlos para ese futuro tan tremendamente distinto a lo que hemos conocido en los últimos años y que probablemente va a cambiar la forma con que trabajen, con que vivan, con que interactúen, etcétera? Entonces quiero partir contando una iniciativa que desde School of Tech hemos implementado con mucho éxito en conjunto con la Universidad del Desarrollo, puntualmente con el proyecto UDD Vecina, y que tiene que ver con, bueno, si tenemos que formar, ¿cierto?, a estos niños que van a enfrentar un futuro revolucionado por la tecnología, tenemos que desarrollar competencias digitales, que es como el concepto más relevante, ¿cierto? Nosotros, hay algunos que dicen que ni siquiera se conocen los trabajos que ellos van a ocupar. No es posible describir la totalidad de los tipos de funciones que van a tener en el mundo laboral. Entonces, ¿cómo los formo? ¿Cómo los preparo? Y ahí un poco el consenso es, bueno, tenemos que desarrollar competencias digitales, más allá que conocimiento técnico, de uso específico de una plataforma a otra. Uno tiene que formar niños y jóvenes que el día de mañana sean adultos con desarrollo profundo de competencias digitales e innovación y que les permita adecuarse rápidamente a ese entorno transformado. Y lo que planteamos hace muchos años ya, partimos el 2014 con el equipo de la Universidad del Desarrollo, es, bueno, ¿por qué no primero le ofrecemos a las familias la posibilidad de que los niños participen durante sus vacaciones en talleres que sean entretenidos, lúdicos, de juego, que les permitan conocer a otros, pero que además les permitan, ¿cierto?, ir aprendiendo habilidades en la línea de la tecnología y de la innovación. Y con mucho orgullo hemos liderado ya muchos summer camps y winter camps en las sedes de la Universidad del Desarrollo, incluso en la de Concepción, con una propuesta bien entretenida de no solamente, ¿cierto?, estar en Santiago. Hemos llegado a más de 5.000 alumnos en estos años. Hemos realizado muchísimos talleres y la verdad que hemos podido plantearle a la comunidad la posibilidad de aprovechar esas vacaciones un poco para fortalecer ese conocimiento y esas habilidades que sabemos tan necesarias. Y se nos viene la pandemia, ¿cierto? Y decimos, bueno, ¿qué hacemos? No podemos dejar esta posibilidad abierta o estas familias que esperan con muchas ganas cada invierno y cada verano y por lo tanto rápidamente con el equipo de Vecina planteamos la posibilidad de trabajar en el formato de Virtual Camps y el Virtual Camp en el fondo era el mismo taller, pero los niños lo tomaban desde las casas y nos sorprendió el éxito. Hemos tenido más de 500 alumnos. Cambiamos el formato de vacaciones por una oferta que se presenta todos los meses a la comunidad, ¿cierto? Y que permite que la familia que tiene a los niños en la casa, ¿cierto?, con todas las dificultades que estamos enfrentando en esta crisis, puedan sumarse a un taller donde aprendan cosas entretenidas con tecnología.
en la línea de muchas cosas. Trabajamos cursos de programación, de Minecraft, de videojuegos, hemos hecho un curso de TikTok, ilustración digital, robótica, youtuber y muchísimas cosas más. Así que en el fondo lo que hacemos es proponer una gran gama de posibilidades que además plantea una cosa súper importante. Todos los niños, más allá de sus intereses personales, están invitados a desarrollar este tipo de competencias. Nosotros, ¿cierto?, los adultos tenemos como el paradigma antiguo, decimos, bueno, solo los que somos más científicos o los que son más tecnológicos, se hablaba, ¿cierto?, incluso de que este es mi amigo más tecnológico, el otro es más artista, el otro es más humanista. Nosotros estamos convencidos que los niños, más allá de sus intereses genuinos, particulares y valiosos, están invitados a desarrollar este tipo de herramientas y por lo tanto creemos sin ninguna duda que ya sea quienes tomen caminos más artistas, más humanistas en el mundo, ¿cierto?, de la educación superior, incluso en el mundo laboral después, van a enfrentar un mundo donde va a ser necesario manejo profundo de tecnología y por lo tanto tienen la misma obligación y el desafío importante de ir desarrollando. Y un poco contarles lo que hacemos nosotros también, aparte de eso, es, bueno, le ofrecemos a la familia la posibilidad de que los niños vayan a una actividad entretenida, vayan formando esas capacidades, pero uno dice, bueno, ¿y dónde está realmente la urgencia de introducir este tipo de competencias? Y sin duda es la escuela, ¿cierto? ¿Cómo formamos la nueva escuela que necesitan estas nuevas generaciones? Difícil análisis, ¿cierto? Hay tantas cosas que influyen en la conformación de ese nuevo lugar donde nosotros en el fondo vamos formando a nuestros niños y jóvenes. Y un poco lo que nosotros hemos ido desarrollando en todo este tiempo, School of Tech se dedica con alta profundidad a apoyar a instituciones de educación en esta materia, es, bueno, tienen que juntarse muchas cosas, ¿cierto? Tiene que estar la innovación educativa en el centro de este ciclo. Tiene que haber acceso a la tecnología, ¿cierto? La nueva escuela debe presentar posibilidades para que tanto los docentes y los estudiantes puedan trabajar usando tecnología desde la más simple hasta la más compleja. Esto no significa tener siempre el super mega gran Fab Lab, sino que en el fondo ir poco a poco poniendo herramientas tecnológicas a disposición de esta práctica pedagógica y de los estudiantes. Pero creemos que acá el círculo, este calipso y el naranjo son sin duda los más importantes. Competencias digitales en sus docentes. Y acá el gran desafío de los equipos directivos, un poco en la línea de la invitación que tengo, cómo quienes lideran las instituciones de educación van generando que sus equipos docentes desarrollen competencias digitales profundas. Y de nuevo voy a insistir en competencias digitales. Hemos visto un montón este año a los profes aprendiendo a usar la plataforma, la aplicación, ¿cierto? Un poco el conocimiento técnico de saber usar un instrumento. Sin embargo, lo que creemos, y eso por supuesto sirve mucho, es un primer escalón, pero el gran desafío tiene que ver con cómo ese profesor desarrolla competencias digitales profundas y puede usar esa aplicación, pero el día de mañana puede usar otra que salió, que es nueva y tiene competencias, herramientas, músculos desarrollados para ir adaptándose a las posibilidades que salen para potenciar su práctica educativa. Y lo segundo es, bueno, ese profesor formado con competencias digitales, cómo tiene recursos educativos, metodologías y contenido que le permiten llevarle al estudiante esto que decimos, ¿cierto? Tenemos que educarlo en temas distintos. Entonces, un poco el juntar estos tres mundos nos ha ido permitiendo, desde nuestra experiencia con las instituciones de educación que trabajamos con muchos liceos técnicos profesionales insertos en un proyecto que lidera Anglo American y hemos un poco ido armando, ¿cierto?, este círculo. En súper corto definimos, ya hicimos una definición y una declaración de cómo es este profesor 2.0 y cómo el equipo directivo se tiene que imaginar a sus docentes. Ese e-teacher, le hemos puesto hartos nombres, todavía no llegamos a un consenso, pero en el fondo es el nuevo profesor, es ese profesor que junta todo su talento, toda su experiencia pedagógica en el mundo de la educación, pero lo complementa con competencias digitales. Definimos las 5 competencias digitales que creemos fundamentales para que un profesor potencie su práctica educativa con tecnología, no solo en pandemia, y acá hay que ser súper hay que tener harta energía en esta postura. Nosotros creemos que todo lo avanzado este año en materia de hacer conscientes a los equipos escolares de la necesidad de que la tecnología sea parte del proceso educativo, no vuelve atrás. Eso se queda. Un profesor dotado de competencias digitales es un mucho mejor profesor, incluso en el contexto más normal de la sala de clase. Tiene herramientas para crear contenido mucho más efectivo, entretenido, lúdico, etcétera. Tiene muchas más facilidades para comunicarse y colaborar con plataformas tecnológicas. Puede meterse a lugares donde otros docentes
comparten práctica, busca la mejor información que puede obtener, ¿cierto?, para ir desarrollando sus clases, tiene altos niveles de alfabetización informacional y por lo tanto es capaz de identificar y localizar información sin morir en el intento, en forma rápida, efectiva, eficiente, tiene mucho desarrollo de seguridad y responsabilidad en el mundo digital, ¿cierto?, protege sus datos, su identidad digital y traspasa eso a sus estudiantes. Y finalmente resuelve problemas usando plataformas tecnológicas. Entonces, un poco lo que hemos hecho es, bueno, tenemos claro cuál es el perfil de nuestros docentes, a dónde queremos llegar, que es un poco el círculo morado, y lo que hacemos es medir competencias digitales y ir estableciendo rutas de formación que vayan cerrando brechas. Y no dejamos de medir, y por eso es un círculo, ¿cierto?, que no se cierra nunca. Con lógicas de formación docente bien distintas a lo que conocemos. Súper didácticas, súper flexibles, súper modulares, de manera que se arman y se desarman de distintas formas, funcionan online, funcionan presencial, son interactivas, mucha lógica en el profesor aprendiendo a hacer y no en dar grandes cátedras de temas tecnológicos. Creemos que los profesores necesitan equipos de trabajo donde estén interactuando entre ellos, aprendiendo en forma colaborativa, etcétera, etcétera. Entonces, acá un poco esta propuesta de medir, hemos planteado un diagnóstico de competencias digitales que hemos ofrecido en forma gratuita a todos los colegios de Chile, y nos ha permitido hasta ahora ya tener 5.000 profesores diagnosticados, de manera que equipos directivos, los equipos que lideran las instituciones, tengan una foto bien clara de cuáles son las fortalezas que tienen y cuáles son aquellos espacios donde hay que acotar brechas. Entonces, un poco para ir cerrando, algunos tips, algunas ideas, algunos consejos que salen de nuestra experiencia en todos estos años apoyando a los colegios es, primero, un profesor con altos niveles de desarrollo de competencias digitales, sin duda promueve que sus estudiantes los desarrollen también. Suena obvio, pero es súper relevante. Difícilmente vamos a formar estudiantes, o sea, adultos, ¿cierto? Nuestros estudiantes en adultos laboralmente súper hábiles en materia de competencias digitales y innovación, si nuestros profesores no están a la vanguardia, ¿cierto?, en acompañar ese proceso. Y en la foto pusimos un profesor con un poquito más de edad, justamente para botar el prejuicio de que esto solo lo pueden hacer los profesores recién egresados. Hemos visto muchísimos casos de profesores con muchísimos años de experiencia pedagógica que han dado saltos tremendamente importantes y sobre todo en este año. Lo segundo, el contenido educativo también tiene que ir actualizándose. Nuestros estudiantes necesitan aprender cosas que hoy día no aprenden. Es necesario cambiar los currículum, yo no soy experta en eso, pero creemos que inserto en las asignaturas que hoy día existen, uno puede meter un montón de contenido y herramientas súper, súper relevantes para que los estudiantes enfrenten el futuro. Mucho de metodologías activo-colaborativas, está muy de moda el ABP, ¿cierto?, el aprendizaje basado en desafíos, pero básicamente es plantear usando tecnología espacios con estudiantes donde el aprendizaje se genera a través del hacer, del construir proyectos, desafíos, soluciones, etcétera. La transversalidad entre las asignaturas en términos tecnológicos. Y la pandemia acá nos dejó una lección, ¿cierto? Yo les diría que hasta el año pasado lo que normalmente escuchaba era solo el profesor de tecnología tiene que aprender estos temas. Y qué gran lección nos dio esta tremenda crisis donde tenemos a todos los profesores, uno ve desde la experiencia de uno como mamá incluso, que está el profesor de educación física tratando de ver cómo dispone la clase, ¿cierto?, a la distancia, los de las áreas humanistas, y así todos han tenido la necesidad de plantear su práctica pedagógica usando tecnología en forma muy profunda. El aprendizaje colaborativo, la tecnología es un tremendo motor para que los estudiantes aprendan en grupo, de nuevo bajando prejuicios. Un niño trabajando con tecnología no necesariamente es un niño trabajando en solitario, de hecho al contrario, la tecnología plantea muchísimas fórmulas para que el trabajo se haga entre muchos. Así que esa es mi presentación. Vemos con harto optimismo lo que ha pasado este año. Creemos que a pesar de los tremendos costos y las tremendas dificultades que ha planteado la pandemia y su impacto en la educación, se abren muchísimas oportunidades y no tenemos duda de que nuestro país va a saber tomarlas con entusiasmo y con mucha energía, sobre todo cuando uno ve iniciativas tan potentes como las que va a liderar la UDD con este Centro de Liderazgo Educativo y muchísimas otras que nosotros también conocemos. Eso, muchas gracias por la invitación. Dejo de compartir. Vamos a ver si me va a resultar bien. Ahí sí. Bárbara, muchas gracias. Acá ya lo vemos sin compartir. Buenísimo.
Tenemos muchas Gracias, preguntas Magdalena. que me vienen en la cabeza, las vamos a dejar para el final. Y vamos a dejar entonces este espacio a Michael, que nos va a acompañar hoy día desde Filadelfia, Estados Unidos. Hola, Mike. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Sabemos lo temprano también que es allá. Bueno, ya ha salido el sol, así que estamos muy bien aquí. Bueno, muchas gracias, Mike. Cuando quieras ya puedes comenzar a compartir pantalla y contarnos sobre tu presentación de hoy, que se va a enfocar principalmente en el desarrollo de los líderes. Ya. Fantástico. Déjame tratar de compartir la pantalla aquí. Uh-huh. A ver, quizá me puede avisar si está mirando la pantalla. Ajá. ¿Sí? Desarrollando liderazgo. A ver, todavía no se ve, pero no estoy segura. A ver. Aún no compartes, Mike. Ahí. ¿Sí? Todavía no se comparte. Abajo. A ver. Acá abajo hay una pantalla que dice Share Screen. Sí, no, estoy tocando eso, pero me está revisando, diciendo algo sobre preferencias. Ajá. Sí, esto me ayuda a ajustar unas cosas. Uh-huh. ¿Ves algo? ¿No? No. Claro. Intenta volver al share screen. Caramba. Security. Un segundo. A ver. A ver. Mire, lo que vamos a hacer es que vamos a compartir. Vamos a compartir, Soledad va a compartir su pantalla mientras tanto. Ah, es fantástico. Acabo de mandar uno nuevo esta mañana, Sole. Ok. Ok, Soledad me va a mandar esa presentación tuya y yo la puedo compartir. La demora, no sé, parece que mi Chrome no tiene preferencia para StreamYard. No sé exactamente. Bueno, mientras están enchufando esto, quizás puedo empezar primero para saludar a todos ustedes, perdona las dificultades técnicas, No te preocupes. pero muy buena salud. Desde Filadelfia, desde la Universidad de Pennsylvania. Yo actualmente vivo en Manhattan, en Nueva York, donde he estado aquí desde la pandemia. Pero
como quizá ustedes saben, la Universidad de Pennsylvania tiene su origen con Benjamin Franklin. Tiene una historia larga, pero también una historia, mucho énfasis en el mundo profesional y el mundo pragmático, de cómo cambiar la cosa. Mucho de su raíz tiene que ver con la formación de la academia en Filadelfia, digamos, en una reforma, en cierto sentido, en una reforma escolar del siglo XVIII. Así que tiene raíces bien profundas aquí. Lo que quiero compartir, yo empecé en educación como un profe de aula en secundaria, en historia. Una de las cosas que trataba de enseñar a mis alumnos, no sé si con éxito o no, pero era exitoso para mí, era tratar de entender el contexto, lo que está cambiando dramáticamente y también lo que sigue no cambiando. Entonces, quiero hacer realmente al final 3 puntos esta mañana. Uno, tratar de entender lo que en nuestro contexto actual realmente sabíamos, pero estaba grabado, empatizado. Segundo, entender un poco más cómo tener una vista de síntesis, una síntesis operacional frente a ese reconocimiento. Y tercero, cuáles son las implicaciones que creo que tiene para el liderazgo educacional. Y voy a hablar de educación, o sea, el liderazgo educacional intencionalmente, no solamente el liderazgo escolar, porque yo creo que parte de nuestro desafío en estos momentos, sobre todo, mirar más ampliamente el cargo de liderazgo como liderazgo educacional, más allá del escolar o integrado, ¿no? Un poco más integrado. Así que con eso no sé si está con algún éxito con el PPT. Sí, aquí ya estoy en proceso de aquello. Sí, gracias por la ayuda. Y ustedes me dicen si se ve bien. Muy bien. Ahí estamos. Fantástico. Fantástico. Bueno, se puede pasar el próximo yo. Un poco de propaganda sobre la Universidad de Pennsylvania, la segunda lámina ahí. ¿Usted puede avanzarlos o cómo debo funcionar? Ya, ahí se ve bien, está en modo presentación, ¿cierto? Sí, se puede retrasar una más adelante, dime tú. Una más adelante, por favor. Ajá. Más arriba. ¿Se ve bien? Yo veo la presentación, pero no te veo a ti. No mueve. Y no veo nada, entonces no sé si se está viendo bien. ¿Así? A ver. Dime, ¿tú alcanzas a ver? Es que no estamos viendo, lamentablemente. No se mueve. Sí. Extraño. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Ahí estamos viendo, sí. Es el primero. Ya, segundo, por favor. ¿Ahí? Es totalmente para darle algún sentido de pen. Y tercera, por favor. Ya. Fantástico. Bueno, entonces eso me parece, muchas gracias a todos para la paciencia con los mecanismos. Esa pregunta me parece o sea, yo creo que como han comentado Soledad y Bárbara, una época sumamente desafiante y realmente yo creo que el estado cuando pregunto cómo está el estado del liderazgo educacional, sobre todo en Estados Unidos, yo creo que ha agotado a un nivel profundo. Y con tantos cambios económicos, de salud, política, etcétera, de lo que está pasando, cuáles son cosas realmente novedosas, distintas, cuáles son cosas que ya sabíamos que eran, pero agravadas en este momento. Entonces, en la próxima lámina, por favor, para empezar a ver, no sé si está pegado. ¿Se queda pegado?
Eso, perfecto, perfecto. Para confirmar una cosa y agravar o sea, yo creo que parte de lo que nuestra experiencia como líderes en los colegios y en otras instituciones educacionales son varios. O sea, uno tiene que ver con la importancia de lo presencial, o sea, para confirmar lo que sabíamos que eso es importante. Pero yo creo que ahora lo que están tratando de empujarnos de empezar cómo, o sea, en cuál sentido, porque obviamente podemos hacer varias otras cosas con otra tecnología. Entonces, no solamente para cómo utilizar la tecnología, cómo utilizar lo presencial en una forma más explícito, el diseño, hablamos de diseño de la tecnología de su integración, pero mucho más yo creo que es un momento de apreciar cómo diseñar nuestra interacción presencial, cómo rediseñarlo. Segundo, yo creo que la inequidad es, sabíamos en el cierto nivel, pero yo creo que el nivel en que está grabado es tan doloroso y tan evidente, o sea, cuando, seguro en todo el mundo, o sea, cuando cambiamos en la pandemia, estar en un contexto remoto, unos colegios entre viernes y lunes tomaban fin de semana y hacían una transición y empezaban a hacer cosas maravillosas en términos de la integración de tecnología. Y en otros distritos, aquí en New Jersey, hacia el otro lado del río de Manhattan, está utilizando los buses para entregar comida. O sea, porque la gente dependía en el colegio para comida. Y después estacionaron los buses para tener Wi-Fi móvil, porque no tenía acceso. O sea, ese tipo de diferencia es una cosa tan evidente como cierto nivel, mucho más obvio, mucho más públicamente. Tenemos que hacer algo entonces en esto. Y las pandemias, hablan aquí de repente de las 3 pandemias, económico, obviamente de salud. O sea, estamos de nuevo con otro subida con eso, pero también de injusticia social y sobre todo unos efectos sistemáticos de tantos años en el área de justicia racial. Yo creo que otros aspectos, o sea, muchas cosas que pensamos que eran sumamente permanentes, bueno, ese es cuando empieza el colegio, ese es cuando termina, ese son el porte del aula, etcétera. Bueno, no es, porque de repente tuvimos que cambiar todo. Entonces, yo creo que ahora ya hemos pasado un poco en esa parte de la conversación. Segundo, la escuela no está sola en esto. De repente los padres de familia están ahí al lado, el niño en el aula, o sea, participando en el aula. Bueno, no es, obviamente sabíamos esto antes, pero está ahora en la cara, digamos, de una forma distinta. Muchas dudas que tuvimos sobre la importancia de ciertos exámenes quizá, o de prácticas, o de tipo de tareas, etc. Todo eso ya está un poco más obvio, está un poco más en la conversación y creo que es una oportunidad. Se asusta un poco, pero también es una oportunidad, yo creo que. Y en muchos aspectos, y no sé si esto es un poco controversial o no, pero unos propósitos que tienen un sentido agotados. O sea, que tuvimos un colegio, vamos al colegio, porque al colegio, para que ir a la universidad, para ir a esto, para hacer una carrera técnica, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Bueno, porque si tal así. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Qué cosa va a motivar? Estoy agotado ahora, estoy con tanto cambio, todo el mundo parece inestable. ¿De qué estamos haciendo aquí? Yo creo que parte del liderazgo realmente tiene que tomar en serio ese aspecto. Así que en la próxima lámina, pues aquí estoy corriendo demasiado largo, como estamos en una pandemia, de hablar quizá una manera sintética de saludes, ¿no? Por un nivel, la atención, como han mencionado otros aquí, Bárbara y Sole, o sea, de salud mental, claro, del personal, de los alumnos, de los padres de familia que están tratando de tener niños en la casa, en educación y en trabajo y todo eso, las fronteras que han cruzado y también los líderes entiendo que no tienen fronteras, o sea, están en 24/7 ya desde marzo y están agotados tratando de ver qué hacer. Y con todo eso es imposible no ver la persona, ¿cierto? Es el irónico de estar distante, pero también de estar siempre ahí. Entonces, ese nivel de autenticidad tan importante. Siempre conectado, pero también sin conexiones. Yo creo que nosotros estamos en una época, como historiadores, lo que me parece interesante para nosotros para profundizar es que si estamos realmente en una época de polarizado o realmente en una época aislado, con tantas conexiones, gente que no están pegado a instituciones, a familias, al mercado laboral, a un fe común en algo, ¿no? O sea, y esa aislación nos sujeta
a las tendencias más demagógicas, más polarizadas, más perdidos en términos de conectar. Ese es un salud mental profundo que tiene que ver con la salud cívica e institucional. ¿Cuál es el papel de la educación obligatoria en nuestro sistema más público? Yo empecé con el área de historia, por eso es una cosa un poco más sensible para mí, pero si estamos lamentando el discurso público y la vida cívica, ¿cuál es el papel de la escuela? Yo creo que tenemos algo en la misión sobre esto, pero en términos operacional, ¿dónde está la rendición de cuentas para nosotros? Es decir, ¿que estamos produciendo ese discurso? ¿No? ¿Dónde estamos entrenando los niños para su participación en una vida cívica distinta? Para hablar en una manera civil lo que no se puede discutir ahora, lo que no se puede ni entrar en la conversación, hasta que estamos con ese tipo de capacitación a nivel universitario. ¿Cómo tener esa conversación sin tener la pelea? O sea, y finalmente yo creo que ese sistema de mirar nuestra salud y sistema de desarrollo humano, cuando veamos un niño en su comunidad, en su contexto, en su salud, en su acceso a comida, en su vida económica, en los lazos comunitarios, etcétera, bondades de vecinos, ¿cómo eso funciona para el desarrollo de ese niño? ¿Dónde tenemos ese punto de vista más sintético, más operacional? La próxima lámina, por favor. Entonces, yo creo que todo esto suma a unos desafíos para el liderazgo educacional, brevemente, a nivel de propósito, que yo creo que de repente lo evitamos porque puede ser muy vaga, muy abstracto, algo así. Pero yo creo que en este momento ahora, sobre todo, interesante el sondeo del papel de motivación, ponte tú. Pero yo creo que tenemos que ya subrayar nuestro papel como líderes educacional en la formación de la comunidad y la pública. Gran parte de la casa en Estados Unidos, la mayoría, no tiene niños en colegio, ¿no? Está pagando para colegios, no tiene niños. ¿Cuál es el papel de esta institución? ¿Cuál es su relación con eso? Si 70% de la población no tiene vinculación con esta institución pública, ¿cuál apoyo va a sostener al final? Tiene que estar algo de utilidad más ampliamente, un propósito serio que enfrenta los desafíos actuales del momento. Ahí para motivar, ahí, bueno, si estoy agotado voy a hacer el próximo paso. Pero si estamos haciendo todo lo típico, tenemos el mission statement de la cosa que dice que vamos a preparar niños para el mundo mejor en una cosa muy vaga. No, o sea, no es muy motivante. ¿Cómo puede serlo en ese nivel? A nivel de práctica para líderes en camino, o sea, en trabajo, yo creo que hay 3 aspectos en particular que a mí me parece enfatizado que estamos aprendiendo en esta experiencia. Primero, que tenemos que desarrollar más nuestras técnicas y herramientas de diagnóstico del contexto relevante a las mesas. Sabemos empíricamente que lo que pasa dentro del colegio tiene cierto porcentaje de impacto en el patrón de desempeño de los niños, ¿no? No tiene más que 20% de repente en muchos estudios. Si estamos avanzando su desempeño, ahora tenemos que enfocar lo que pasa en la escuela. Pero, por favor, tenemos que mirar más ampliamente cuál en el contexto afecta esos resultados y cuál es nuestro papel como líder en ese ámbito más ampliamente entendido. Segundo, acercar a la práctica cotidiana con tantos cambios, quizá nos recuerda que siempre hay incertidumbre en nuestros trabajos. Siempre hay lo que pasa lunes en la noche en la casa, que llega al colegio martes en la mañana, de una manera de repentinamente, o sea, estamos así mirando algo. Eso es nuestro mundo de incertidumbre. ¿Cómo simularlo? ¿Cómo darnos práctica en eso antes de llegar al trabajo? Y estamos avanzando varias cosas en varios formatos aquí, de web, y presencial, mezcla, etcétera, para simular cómo está pasando, han pasado muchos años en nuestros campos. Y tercera, yo creo que de hacer esto solo individualmente o de organización por organización es imposible. Tenemos que hacerlo con redes. Y se puede pasar a la próxima lámina por un minuto más, un poquitito de propaganda. Estamos desarrollando una red, está convidado una red de Interamericana de Liderazgo Educacional, RILE. Entonces estamos ofreciendo varios webinars. Próxima semana también un webinar. La próxima lámina, por favor, el próximo martes. Si quiere participar,
sobre todo sobre liderando en las transformaciones educativas con participación en Estados Unidos, Chile y Colombia. Bueno, eso perdona de nuevo los desafíos técnicos, pero muchas gracias por la oportunidad de compartir unos pensamientos. Gracias, Magdalena. No, gracias, Mike. Muchas gracias a ti por compartir. Bueno, ahora nuestro objetivo es tener una conversación y abrir este espacio con nuestros 3 panelistas, con Bárbara, Soledad y Mike. Qué bueno tenerlos a todos aquí. Muchas gracias por sus presentaciones. Yo sé que en este espacio justamente queríamos conversar de cómo seguir para hacia adelante, de cuáles son estos desafíos que ustedes han visto este año y cómo los han ido enfrentando desde las distintas instituciones y desde las posiciones en las que ustedes están. Y ahí quisiera preguntar cómo los énfasis que ven ustedes que vamos a tener que tener. La primera gran pregunta, yo creo, es, bueno, ¿cómo seguimos hacia adelante? ¿Cuál es el énfasis que los líderes escolares entonces van a tener que poner para enfrentar este futuro? Como, ¿qué tipo de prácticas ven ustedes desde los distintos lugares en donde están? Desde la innovación, desde los líderes que están hoy en día en los liceos técnicos profesionales, ¿cuáles son esos desafíos que van a tener que enfrentar y también cuáles son los desafíos que tienen que van a tener que, digamos, pasar más allá de este modo de sobrevivencia, digamos, en el que estamos ahora y que finalmente se va a acabar en un punto y vamos a tener que retomar una educación y un sistema escolar que quizás va a ser un poco distinto, dado la trayectoria de este año y del que viene por delante. Entonces, quiero abrir esa conversación con esta gran pregunta que tiene que ver justamente con todos los ámbitos que ustedes han tocado, pero me encantaría escuchar su percepción. Bueno, yo voy a empezar. Yo creo que ha sido un desafío como tremendo para toda la comunidad educativa, para todo el mundo en realidad. Y me gusta también quería tomar como un punto del que mencionaste, Mike, respecto de que este desafío cuestiona, o sea, como que nos hace como mirar un poco cuáles son nuestras competencias tecnológicas, digitales, etcétera, pero también nos hace mirar cuáles son nuestras competencias en el mundo presencial, o sea, como qué es lo que nosotros habitualmente como un espacio en los espacios educativos, como líderes educativos, cuáles son los énfasis, cuáles son las miradas, qué es lo que potenciamos en esa comunidad educativa día a día. Y ahí yo quiero como también relevar lo que también nos pone como muy patente esta pandemia, es el contexto en el que el contexto en el que están los establecimientos, el contexto de los propios colegios, de los liceos, en el fondo, de dónde vienen, quiénes son mis alumnos, de dónde vienen, cuáles son sus realidades. Hay realidades muy distintas, hay personas que tenían una cercanía con el mundo digital, hay otros que no, hay casas en que los padres estaban presentes, otras que no, unas que tenían conexión, otras que no, otras que estaban preocupados mucho más de las cosas de alimentación, de cosas como económica, otros que tenían enfrentando a situación como de estrés. Entonces, yo creo que esa es una realidad que siempre ha existido en la educación, o sea, siempre nuestros alumnos, nuestros estudiantes son, en el fondo tienen un contexto, o sea, el aprendizaje es contextual, ocurre en un lugar, y esto también corre, y yo creo que también lo otro que se nos ha relevado, que esto corre para toda la comunidad educativa, porque los líderes escolares también tienen un contexto, también tienen, en el fondo, no es como, cuando uno habla, por ejemplo, cuando lo que nos interesa a nosotros decimos, queremos fortalecer prácticas, queremos fortalecer competencias, también tenemos que entender cuál es el contexto en el que nuestras distintas comunidades de líderes de distintas regiones, de distintos países, cuáles son sus realidades, y eso es también importante.
también nuestros profesores, cuáles son las realidades, cuáles son los desafíos que ellos están enfrentando. Entonces, yo creo que como que volviendo a este juego de lo presencial, virtual, etcétera, hay que tomar los establecimientos escolares, tenemos que tener, y los líderes que queremos potenciar esos lugares como lugares de enseñanza, aprendizaje, de comunidad, etcétera, tenemos que entender estos contextos en los que cada uno nos desempeñamos, en los que cada uno vivimos, porque eso es importante, y es importante también para construir, en el fondo, el rol de los establecimientos en construir el país, en la sociedad que queremos. También como que quisiera relevar lo que decía Bárbara respecto de lo que hemos estado mucho tiempo en el fondo estamos en una situación como de crisis y de sobrevivir a este gran desafío, pero creo que esto de las competencias digitales y en el fondo de la oportunidad que nos da la tecnología, esta es una muy buena oportunidad para entender como la relevancia, pero creo que también aquí hay una cosa que no es algo como virtual y algo presencial, no es una tecnología que va por un lado y una educación que va por otro. O sea, como que esto también nos ha ayudado a entender la interconectividad de todos los aspectos, o sea, como la tecnología es al servicio de los procesos, es para facilitar, en el fondo, los objetivos de los líderes, de los profesores, en el fondo, cómo tienen todo que estar mucho más, en el fondo, interconectado para lograr el impacto que queremos tener. No quiero tomarme como más tiempo, me motivó mucho las reflexiones de Mike y de Bárbara, entonces lo dejo ahí. Sí, se puede, quería decidir porque yo creo que este punto muy importante, porque yo creo que cuando yo miro buenos directores, o sea, están ya tratando de hacer operacional ese impulso, es decir, cómo coordino, cómo ayudo a mis niños. Entonces, ¿quién está afectando a mis niños? Bueno, para la familia, o que quizás una iglesia al lado, quizás una clínica de salud. ¿Cuáles son los otros actores en el mundo del niño? ¿Y cómo hacerlo operacional? Una buena directora muchas veces está ya andando en la comunidad, haciendo eso, conectando ese cosa. Pero ¿cómo podemos entrenar, o sea, ponerle en la formación de líderes ese tipo de destreza? Segundo, ¿cuáles son nuestras herramientas y cómo en la formación de líderes para tener herramientas de diagnosis? En mi contexto, ¿cuáles son los aspectos que realmente tienen más impacto en, digamos, el desempeño en lenguaje a los niños de mi colegio? ¿Dónde están esas variables en mi comunidad? ¿Dónde está ocurriendo eso? ¿No? Sabemos que el lenguaje y todo ese idioma tiene mucho que ver con otras influencias afuera del colegio, distinto, digamos, a la matemática, ¿no? En términos de proporción. ¿Dónde está pasando? ¿Cómo fortalecerlo? Es un liderazgo educacional más ampliamente entendido, entendiendo dónde están las fuentes de impacto. Y yo creo que no hemos hecho esto, o sea, ya con esa pandemia podemos mirar directamente las casas de los niños en una forma bien provocadora, bien fuerte en unos casos. Y yo creo que eso sabíamos, ahora está como subrayado qué hacer. En fin, fue también motivado con tus comentarios. Gracias, Mike. Magdalena, mira, bien cortito, yo creo que los líderes educativos tienen hoy día dos tremendas oportunidades. Primero, se encontraron con fortalezas o quizá riquezas entre sus equipos docentes que a veces no sabían que tenían, ¿cierto? Aparecieron quienes a veces empujaron a todo el resto del equipo docente a ir aprendiendo, adquiriendo habilidades nuevas. Uno sabe tantas historias de cooperación, de colaboración entre ellos, entonces fueron apareciendo, nosotros los llamamos a los docentes que tienen como estado de liderazgo en competencias digitales y que están en niveles muy avanzados y son muy buenos promovedores de que el resto de los docentes vayan transformándose. Y muchas veces, y me ha tocado en muchísimas oportunidades ver equipos de liderazgo que no lo sabían, porque a veces había uno que era evidente, pero en el resto de los casos se encontraron con tremenda sorpresa. Entonces, primero, la oportunidad de seguir potenciando
esos profesores que tienen muchísimas capacidades en esta materia y que pueden ir transformando a los demás. Y lo segundo es que yo veo desde lo que hemos ido estudiando en más de 5.000 profesores en Chile, que hay un tremendo entusiasmo de los profesores por avanzar en esta materia. Obviamente a esta altura del año comparto que hay un nivel de cansancio grande, pero nos ha pasado que cuando aplicamos diagnóstico, en vez de ver resistencia o de visualizar como, chuta, ¿por qué van a medirme? ¿Por qué van a evaluar mis capacidades en alguna materia? Te dicen, mira, en esta materia yo quiero evaluarme, yo quiero saber dónde tengo brechas, qué tengo que transitar. Hay una energía hacia aprender de este tema que también hay mucho cansancio, pero también mucha energía porque hay un concepto que yo usaba el otro día en un conversatorio con un grupo grande de profesores, es no solo saber hacerlo, sino no morir en el intento. A veces el profesor te dice, mira, yo aprendí a hacer una cápsula audiovisual para mandarla a mis estudiantes, pero me demoré 9 horas. Entonces no puedo hacerlo 9 horas, eso es imposible. Entonces te dicen, yo lo único que quiero es aprender porque necesito hacerlo más rápido, necesito hacerlo más eficiente, necesito colaborar con otros para que no lo hagamos todos al mismo tiempo, sino que lo haga uno y se comparte. Entonces, creo que los equipos de liderazgo, solo para cerrar la idea, primero, han encontrado personas de los equipos que realmente pueden ser los transformadores del resto, y segundo, tienen una disposición o una energía de los equipos docentes nunca antes vista en esta materia. Nosotros llevamos 6 años haciendo esto y nunca habíamos visto tantas ganas de transformación. Así que creo que hay muchas oportunidades. Gracias, Bárbara. Yo creo que bueno, lo que mencionas tú es súper, súper importante. A mí me da la sensación de que como estamos en un momento importante para la educación en el mundo, en donde la transformación digital de alguna forma llegó para quedarse, que si bien fue como un impulso, un empujón al precipicio para muchos, en donde tuvieron que saltar y dar este paso agigantado en un modo de sobrevivencia. El desafío ahora, como vemos, es avanzar de alguna manera hacia una innovación en conjunto, colaborativamente. Claramente aquí los líderes escolares van a tener que tomar una batuta importante de dar un paso como comunidad, como centro educativo, para avanzar en esta transformación digital y aprovechar este espacio para la innovación. Y justamente quizás antes, ya nos queda muy poquito tiempo, pero quisiera saber su perspectiva justamente de eso, como de esta oportunidad en este instante en donde se ha presionado muchísimo a todos los contextos escolares a avanzar en el proceso de innovación. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes tendrían justamente, qué vamos a necesitar hacer, como algo muy breve, en un espacio en donde el próximo año 2021 se ve muy parecido al 2020, en donde quizás ahora esperamos tener un poquito más de visión y tranquilidad, algo más allá del modo sobrevivencia? ¿Cómo podemos avanzar con las comunidades justamente en esta innovación? Dado que se dice que muchas veces uno necesita un poco más de espacio mental, un poco más de tranquilidad para la creatividad, para avanzar en la innovación, pero en este contexto en que estamos todos presionados, ¿cómo ven ustedes que podemos avanzar en un 2021 en términos de innovación? ¿Qué recomendarían ustedes a nuestros líderes escolares que nos están escuchando? Bueno, yo voy a compartir lo que nosotros estamos tratando de hacer, y porque me parece que es un momento de motivar con una visión y construir con sus colegas, y colegas no solamente dentro de la escuela, pero en la comunidad, que están en el mismo, o sea, que está tratando de avanzar lo mismo, construir con ellos una visión más atractiva de la institución y su trabajo. O sea, que tenemos que ya construir esto ahora para motivarnos, porque, bueno, por lo menos aquí estamos entrando el invierno también, o sea, es una época particularmente duro de nuevo. Pero ¿cuál sería? Nos vamos a volver, ya sabemos que, primero, en el contexto estadounidense por lo menos, estamos ya en un nivel de decir ya basta, hay muchas cosas pasando que ya han pasado por muchos años, no se puede seguir. Primero, no podemos tener ese nivel de injusticia que está pasando en cierto aspecto de nuestra sociedad, tenemos que cambiar algo. No podemos sostener ese nivel de falta de civilidad en discurso, no se puede sostener eso, ¿no? Y se puede cambiar de repente, porque tuvimos que hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál sería esta visión?
Ahora liderazgo, yo creo que es construir el proceso, no un proceso abstracto. ¿Dónde vamos a tener un impacto después con nuestra nueva visión? Vamos a elegir algo en nuestra comunidad, los niños, las familias, etcétera. Vamos a cambiar uno de los fundamentales que está afectando el éxito de nuestros niños en esta comunidad. Lo que sea en la comunidad, ¿no? Falta de énfasis en esto o falta de acceso a un recurso de salud o algo. Como todos nosotros vamos a estar reclutados a este esfuerzo y la escuela va a ser parte de este proceso. Yo creo que ahora el momento para ese tipo de contribución colectiva, para inspirar, pero realmente para ser operacional, porque no sé, la evidencia me parece históricamente muy claro. Si no encaramos esos otros factores, no vamos a realmente disminuir las brechas entre comunidades. Bueno, esa es mi polémica quizás esta mañana, pero esa sería mi esperanza. Voy yo súper en corto y muy relacionado a lo que dije antes. Creo que los equipos de liderazgo tienen que ahora tomar ciertos descansos, ¿cierto? Respirar profundo, mirar hacia atrás y cosechar todo lo que se sembró este año en la lógica de la urgencia y transformarlo en oportunidades a mediano y largo plazo. Creo que tenemos un momento único, un punto de inflexión que nos puede permitir saltar mucho más lejos de lo que lo hemos logrado hasta ahora. Yo creo que el próximo año va a ser bien difícil porque probablemente tenga una lógica más híbrida. Esperamos que no sea un año completamente desde la casa, ¿cierto? Y creo que ese es un nuevo desafío para los docentes. Ya hacerlo 100% a distancia era un desafío que se fue logrando aprender, pero hacerlo mezclado es un tremendo desafío. Ya hemos visto algunas experiencias que están ocurriendo donde el profesor está dictando clases presenciales, tiene una cámara y le abre al niño que está en la casa. Entonces, van a salir nuevas dificultades, por lo tanto, tiene que haber nuevamente energía, ganas, cosechar lo que hemos ido sembrando durante este año y bueno, asumir que no vamos a volver atrás y que todo lo que hemos logrado en este difícil año va a transformarse en puras oportunidades para la educación de nuestro país. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Gracias, Mike. Yo estoy como en el mismo escenario que tú decías, Bárbara, porque tengo una niñita que tiene 4 años y que puede entrar en cualquier minuto a saludarnos. Así que, pero quiero como, creo que en esto como de estos procesos de innovación que se han hablado, que hemos conversado en distintas instancias, una de las primeras etapas de cualquier proceso de innovación es una etapa de empatía, es una etapa en el fondo de entender qué es lo que está pasando, cuáles son en el fondo los reales problemas que tenemos, cómo los podemos solucionar. Es una etapa, todo proceso como genuino de innovación parte de entender la realidad que estamos viviendo, cuáles son esos problemas, de que los vamos a enfrentar de manera conjunta como comunidad. Entonces yo creo que ese primer gran paso para cualquier innovación, o sea, creo que concuerdo que hay una oportunidad para generar cambios, porque de hecho lo que nos habían dicho en educación, que no se puede, que el currículum no se puede variar, que en el fondo que los horarios no pueden, todo ha cambiado. Entonces se puede, podemos hacer cosas. Entonces, pero partir de esta noción de que somos una comunidad, de que tenemos que fortalecer o establecer confianza, preocuparnos de la salud, como decía Mike, socioemocional, del bienestar de nuestra comunidad, porque es desde esa base, es desde esa riqueza, desde en el fondo de las personas, de sus contextos, de donde nosotros empezamos a pensar y a reimaginar la educación que queremos para nuestro establecimiento y para nuestro país, para el mundo. O sea, aquí podemos ser lo ambiciosos que queramos, porque estamos en una etapa como nunca en que las organizaciones internacionales están diciendo cómo lo está haciendo Europa, nosotros estamos mirando a Estados Unidos porque ustedes están en el invierno, nosotros ahora es lo que venimos detrás. Entonces, como nunca hay una mirada, hay como un entendimiento de que somos comunidad a nivel mundial, a nivel local, y yo creo que es desde ahí donde surge una innovación auténtica. Bueno, muchas gracias, Soledad, muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias, Mike. Con esto cerramos esta mañana de reflexión y les agradecemos muchísimo sus presentaciones, las reflexiones. Tenemos una gran
adelante. Muchas gracias por participar en Expo Impacto UDD esta mañana. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao.